Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta, hoy con Joel Batista, ingeniero y docente. Bienvenido, Joel. Joel, tú te diste a conocer hace muchos años como tutor en el programa Ayudinga y ahora eres docente universitario. ¿Cómo ha sido ese camino hoy que se celebra el Día del Docente? Mira que ha sido increíble, Flor, no te quiero negar. Haber empezado a los 14 años, hoy en día ya un joven adulto con 27, haber empezado un cuarto de mi casa enseñando física, química y matemáticas y saber que hoy en día somos una fundación sin fines de lucro con más de 90 voluntarios que ha tenido impacto en más de 21 millones de estudiantes en América Latina, la verdad que es impactante. Poder Curiosamente, tomar había más sí, vistas afuera de Panamá que en Panamá. sí, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, pero eso es un fenómeno poblacional propio. De hecho, proporcionalmente, cuando normalizamos la data, ya conforme a la población de estudiantes activos en cada país en secundaria, Panamá sí resulta el país que más tráfico tiene, normalizado con 18%. Ok, cuéntame un poquito, ahora eres profesor Métodos numéricos, computación numérica, de la ciencias UTP. de la computación, sí, De la Universidad así Tecnológica. es. Siendo docente, empecemos hablando por el rezago académico, las deficiencias de los estudiantes a la hora de entrar a la universidad. Algo que te puedo decir que he notado, sabiendo que la materia que doy es una materia numérica, tres cosas fundamentales. Nos lo dicen las pruebas internacionales y lo vemos a diario. Aritmética, álgebra y geometría. Te lo pongo de esta manera. Primero, ¿cuántas bolas tenemos ahí en ese péndulo de Newton? Tenemos 5. Lo primero que uno hace es contarlas. 1, 2, 3, 4, 5. Luego, eso es aritmética, el conteo. Luego vamos a representarlas simbólicamente, las dibujamos. Eso es álgebra, la representación simbólica de las cosas. Y lo último es observarlas en el espacio, que sería la geometría. Esas son las habilidades y las capacidades que más he visto que en la formación del estudiante en la escuela secundaria y por ende se propaga ese valor a la universidad, se tiene, especialmente en temas como los signos, variables, exponentes. Esas leyes fundamentales del álgebra, de la aritmética, son las que hacen que cuando no son bien explicadas o el estudiante no las entendió a cabalidad en un séptimo, octavo, un sexto grado, donde está el cerebro a plena formación, luego se vayan creando lagunas cada vez más grandes y en la universidad y en los últimos años de escuela secundaria es donde se ve más fuertemente reflejado. Eso es en cuanto a los estudiantes y en cuanto a los docentes, ¿cuáles son las principales carencias? Los rezagos también. Yo diría que es un tema de actualización. Hoy en día hay muchas plataformas digitales y está el tema de los tableros inteligentes, está el tema de plataformas como Teams, Moodle, YouTube. La verdad es que tomar todos esos contenidos educativos y crear materiales adicionales para los estudiantes es algo que yo creo que debe ser una práctica utilizada por los docentes hoy en día. Te comparto cómo yo estructuro una clase. A ver. Digamos que yo doy la clase, tengo una presentación. La verdad, te soy honesto, a veces se me olvida que la presentación existe y allá va eso. Está la presentación, pero después de la clase, digamos, no pudiste ir por X, Y, Z o algún motivo. Estoy tratando de grabar ciertas clases con una camarita web, algo decente. Las clases quedan grabadas en el canal de Teams, donde estamos dando del grupo. Pero si no fuiste y no las alcancé a grabar, tiene los lecture notes, que es la transcripción literal de la clase. Luego tiene los problem sets, que es las prácticas de los problemas paso a paso resueltos de la clase. Y lógicamente tienes al profesor 24/7 en cualquier plataforma digital para poder responder a tus dudas. Pero ¿Esto qué ese es hace? el profesor Joel. Claro, ese soy yo. Cada uno está con su librito, como quien dice. Ok, ¿y eso a los estudiantes ves que les gusta o que no les gusta? Debo decir que sonará muy subjetivo esto que estoy diciendo, pero sí les gusta, porque tienen la capacidad de poner a prueba lo que ya están viendo en el aula de clases, darse cuenta de que se puede retar la mente, saber que no solamente es un proceso de haces paso 1, paso 2, paso 3, sino que al ellos leer texto matemático, al ellos verlo resuelto en problemas y luego utilizar software de simulación en el aula de clases, cumplen con todos los pasos del famoso método de Singapur, del paso de lo concreto, lo abstracto, lo simbólico, lo pictórico. O sea, todas esas cosas fomentan el crecimiento, el desarrollo neuronal del estudiante. Entonces, una cosa es si les gusta y no les gusta, y otra cosa es si resulta o no resulta. Claro. ¿Cómo es el resultado de esa técnica de aprendizaje?
Mira, te puedo ser honesto, la verdad es que, y sonará muy gracioso, pero ningún pelado se ha quedado conmigo. Eh, Y no es que están no, la dando materia no es fácil. Te soy, te soy- computación numérica y no se te queda nadie. Métodos numéricos, esa es una materia que hay problemas que uno puede darse el lujo se puede complicar si a uno le da la gana, pero no es el objetivo, la verdad. Claro, ¿qué entiendes mejor ahora estando dentro, tanto de los docentes como de los universitarios? Quisiera empezar por los universitarios. Yo egresé de la escuela en el 2020, egresé de la universidad en el 2023. Sustenté mi tesis sobre computación educativa en noviembre del año pasado. Concursé para mi plaza como profesor en la UTP. Pero fíjate que justamente hace año y sencillo estaba como estudiante recibiendo clases. Usualmente no veía, te soy honesto, no veía el esfuerzo que el docente hacía, bueno, muchos docentes, en preparar sus materiales, armar sus contenidos, tratar que las clases fuesen lo más interactivas posible. Tampoco entendía el trabajo que había detrás del simple hecho de dar unas clases. Hoy en día, como docente, te puedo decir que lo comprendo. Y en muchos profesores que fueron mis docentes, he tenido la oportunidad de conversar con ellos y decirle, profe, qué bobo fui, objetivamente. Porque no es Y otros solamente... te has dado cuenta en otros casos que los bobos han sido ellos. Hay de todo en la viña del señor Flor, la verdad. Pero todo el trabajo que conlleva dar una clase, armarla bien, que haya un hilo conductor, que haya una estructura, calificar. Calificar, no te voy a mentir que es una de las cosas más tediosas que Pero me ha me he hecho. quedado a mí nunca nadie me ha transcrito una clase. Mira, hay maneras sencillas de hacerlo. Grabas una nota de voz. Sí, pero eso no es hacerles el trabajo mucho más fácil, no estárselo demasiado masticado. En cierta medida es que depende de cómo lo veas. Hay ciertas cosas que se ven en clases que tal vez ellos no lo puedan ver en otros lados. Hay ciertas estructuras que yo uso para poder explicar mis cosas que digamos que son propias mías, como esos truquitos que uno encuentra uno encuentra en el camino. Yo prefiero que ellos tengan acceso al material directamente y también cuando y les incito a que busquen material en internet y yo seré la persona que los voy a orientar y los voy a guiar en ese proceso. Muy bien, vámonos a un cambio y ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el ingeniero y docente Joel Batista. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el ingeniero y docente Joel Batista. Joel, hablábamos en el bloque anterior de lo que más entiendes ahora estando como docente, sobre los docentes, y ahora estando dentro, ¿qué te has dado cuenta que es más injustificable de lo que pensabas? Mira, la verdad es que no podemos utilizar la falta de tiempo como una excusa para no hacer las cosas bien. El tiempo es ahora. Cada segundo que no se está enseñando de la mejor manera y no se está estructurando los materiales y los contenidos y forzando la mente del estudiante para que dé lo mejor de sí, estamos perdiendo competitividad como país. O sea, no podemos perder un solo día de clases. Eso es algo fundamental que me he dado cuenta, incluso porque a todos nos pasa, me ha pasado algún día me enfermo y no puedo ir, les comento a los muchachos, demos las clases a distancia, pero aún así la diferencia se nota. Se nota la diferencia de dar una clase a distancia versus dar una clase presencial. Ese tacto, ese contacto humano, claro, que ayudan las herramientas tecnológicas hoy en día, pero nada reemplaza al docente ahí colaborando, compartiendo con los estudiantes. ¿Te has preguntado dónde estarías si te hubieran dado un auxilio económico? ¿Alguna vez trataste de conseguir uno? ¿Cuál fue tu experiencia con eso? Entiendo que estás buscando becas ahora. Sí, andamos en ese proceso, vamos a hacer una pausa comercial mirando a la cámara. Si usted, persona de alguna embajada o o de alguna universidad en el extranjero está viendo eso, estoy buscando becas, me interesa ir a estudiar mi maestría. Seguimos por acá. Entonces, auxilios económicos. Bien, siempre soñé con estudiar física en Stanford. Apliqué, todo salió bien en su momento, pero te soy honesto, por diversos motivos decidí quedarme en Panamá siguiendo con la iniciativa de la Fundación Ayudinga. Estoy hablando del 2015. Claro, uno mira en retrospectiva, el análisis retrospectivo es el más sencillo. Mi familia no cuenta con los recursos para pagar eso, es evidente, pero
Mis notas tampoco es que en la escuela eran las mejores, te soy honesto. Solo me iba bien en física, química y matemáticas. Eran las materias favoritas de uno, las materias más odiadas de otros. Pero te puedo decir que sí, en efecto estaría estudiando, en estos momentos tal vez haciendo un doctorado. Ya después de una licenciatura, maestría, un doctorado en esa área. Con lo que ahora sabes de educación, si volvieras a la escuela nuevamente, ¿crees que serías igual de buen estudiante en las mismas materias o en otras también? Mira, decirte que miro al pasado y no me arrepentiría de nada, siento que es la deshonestidad intelectual más grande que existe. Por supuesto que me arrepiento de muchas cosas, pero sí te puedo ser honesto que dos materias que yo particularmente en la escuela no les presté la debida atención es español y filosofía. Español, ¿por qué? Saber hablar, saber escribir, saber comunicarse, compartir sus conocimientos. Una de las principales cosas que también parece disco de rayado, pero es lo que nos dicen las pruebas internacionales. Y filosofía, fíjate, saber cómo estructurar los pensamientos y saber cómo pensar adecuadamente. Fuera de la química, la física y la matemáticas, que no me tienen que, como quien dice, juzgar mucho para que me encante, pero esas dos materias particularmente las hubiese aprovechado cada segundo. Muy interesante. Todo el mundo habla, por ejemplo, y todo el mundo dice, el docente es la clave de la transformación escolar. Y sí, se habla de formación, pero ¿qué se necesita realmente y cuál sería la manera de lograrlo? Porque podríamos incluso dividirlo en dos, o sea, de formación inicial para docentes nuevos y de perfeccionamiento para los casi 50.000 docentes que hay en ejercicio. Yo creo que en esa parte tienes que tener dos vertientes. La primera es, lógicamente, la formación en capacidades. Aquí traigo un tema a conversación. Las 4C. ¿Cuáles son las 4C? Computadora, conectividad, contenido y capacitación. No es solamente entregarle un recurso al docente, sino es explicarle cómo implementarlo en el día a día del aula de clases. No es solamente utilizar plataformas tecnológicas por cumplir un ganchito de que se está haciendo, sino es cómo yo utilizo eso para optimizar mis procesos de calificar, que sea automático. Hay plataformas de inteligencia artificial que lo hacen, de evaluación y de planeación de contenidos. Y la otra parte, el mayor éxito para un docente es que haya un estudiante motivado, que que ese estudiante quiera formar parte de ese momento hermoso que es estar dentro del aula de clases. Te voy a ser honesto, cuando veo la cara de los pelados que por fin dicen, ahora tiene sentido, ese momento preciso es el que te dice, no sé qué estoy haciendo, pero algo estaré haciendo bien, y te da esa retroalimentación. Una de las técnicas que te puedo decir que siento yo que se debe capacitar al docente, hablando de las múltiples cosas en las que hay que capacitar, la verdad, es en el uso de las metodologías activas. No podemos tener un docente que simplemente venga a leer una diapositiva o que venga a utilizar la misma información de hace mucho tiempo. La verdad es que el mundo ha cambiado y el involucrar al estudiante como parte del proceso formativo es fundamental y no se puede echar para atrás eso. Vamos a cambio nuevamente y ya volvemos. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Joel Batista. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el ingeniero y docente Joel Batista. Joel, hablemos de la repartición masiva de computadoras sin que los maestros hayan sido formados y sin que haya un acompañamiento cercano al estudiante. Tengo 3 preguntas al respecto, es como un 3 en 1. Vamos de una vez. 1, ¿cuál es el peligro de eso? 2, ¿cómo se deben implementar correctamente? Y 3, ¿cómo pensamos que eso va a impactar a los docentes que muy probablemente van a ser superados rapidísimo por los alumnos? Mira, yo creo que antes de eso tenemos que partir por la base, es transparencia. O sea, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa, pero creo que una inversión de este tamaño a nivel país se debe hacer con una licitación pública. Tengo entendido, estuve leyendo algunos periódicos de la localidad que va a ser de esa manera. Enhorabuena por el Ministerio de Educación, porque creo que transparentando un proceso se evita enturbiar una iniciativa que en su propia concepción es buena. Y aunado en ese sentido, antes de responder las preguntas, se debe caminar y respirar simultáneamente. No por dar computadoras y meter tecnología tenemos que descuidar el mantenimiento de las escuelas. Eso debe ser fundamental. A mí, si me permite ser honesto, no, como ciudadano pagador de impuestos, sería inaceptable ver otro primer día de clases en las que las escuelas no estén listas y estén en las mejores condiciones. Bien,
Dicho eso, respondiendo a las preguntas que mencionas, lo primero es, el mayor riesgo es que las computadoras queden ahí tiradas. Como Que ya no, pasó una vez. ya sucedió, pero sucedió porque no se le dio el acompañamiento y el seguimiento al docente. Hoy en día existen múltiples plataformas. Mira, te comento una que uso en el día a día viendo temas de matemáticas, GeoGebra. GeoGebra tiene una comunidad de profesores que la utilizan aquí en Panamá muy grande. ¿Qué tal si capacitamos a esos docentes, a los docentes del área de matemáticas que van a recibir estas computadoras para que puedan mostrarles simulaciones en tiempo real a los estudiantes, aunque sea que en el salón no tengan el proyector, que no tengan la pantalla, pero en la computadora, que ellos puedan ver, wow, así se ve un triángulo, no sea solamente cuestión de imaginárselo. El otro tema es el acompañamiento. ¿Cómo yo hago que el docente, el acompañamiento y la pertinencia, cómo yo hago que el docente se sienta parte de que está haciendo, que va más allá de un proceso de transformación del sistema y del modelo educativo en este país? Eso yo creo que es el mayor reto que existe. Otro tema clave cuando se habla de los docentes es la renovación docente. 39% de los docentes son mayores de 50 años y solamente el 17% son menores de 34 años. ¿Cómo revertimos esos porcentajes? Ahí yo creo que entra en clave la redignificación de la profesión docente. Docente no es solamente ir, impartir conocimientos o repetir lo que se ha dicho por toda la vida. El conocimiento es dinámico, las cosas van cambiando bastante. El docente de hoy en día es una persona que tiene que constantemente actualizarse, es más, actualizarse más que en cualquier otra profesión, porque es el formador de los futuros formadores y de los actuales profesionales. Y entonces, ¿cómo nosotros hacemos que más personas se interesen por la profesión docente? Recordando en cierta medida que todos sabemos y todos tuvimos un docente que nos cambió la vida. Y sabiendo que al final todos somos docentes, Flor. Todos constantemente estamos compartiendo nuestros aprendizajes y nuestros conocimientos con los demás. Lógicamente esto lleva a un relevo generacional que se debe dar dentro del aula de clases. Algunos incentivos se tienen que dar directamente, puede ser temas de retiros anticipados, que tengo entendido que no soy especialista en el tema, pero supongo que algo de eso he escuchado que debe existir, algunas bonificaciones o algo para que los pelados se interesen. Becas. Tengo entendido que hubo un momento en el que las carreras de matemática, física, química y filosofía e historia en este país tenían una matrícula tan baja que Senacid comenzó a implementar y a becar a los estudiantes que querían ir a esas áreas. Podemos hacer eso mismo con la formación docente para incentivarlos, porque la verdad es que no todo el mundo tiene recursos para estudiar, Flor, y ese empujoncito puede crear una nueva formación totalmente diferente de docentes. Ahora como docente, ya has sido estudiante, ya has sido tutor, ya conoces el mundo por dentro, dirías que los tres principales problemas de la educación en orden, ¿cuáles son? No tenemos un modelo país, no sabemos qué es lo que queremos como educación. Por un lado, algunos dicen que somos un país de servicios, por otro lado dicen que somos un hub tecnológico. Yo creo que eso es una gran conversación nacional, es una conversación incómoda. Todos tenemos posiciones desde el punto de vista ideológico y personales que van a venir al caso. Esa conversación nacional incómoda se tiene que tener para poder diseñar un modelo educativo y una reforma a la ley orgánica de educación que se tiene que dar en este gobierno y no puede esperar más tiempo. El segundo principal problema es saber que invertir más en educación no es necesariamente invertir mejor. No necesariamente porque invertamos el 100% del Producto Interno Bruto vamos a tener las mejores aulas de clases. Saber invertir, no medir solo por ejecución presupuestaria, sino medir por resultados, presupuesto basado en resultados. Y lo último es capacitar a los padres de familia, a los estudiantes y dar esas oportunidades. Saber que no es solamente el docente, sino que es la comunidad educativa en general y que si todos ponemos de nuestra parte, sonará muy cliché la verdad, pero creo que esas pequeñas transformaciones que se pueden dar en el campo de batalla del siglo XXI, que es el aula de clases, se van a dar. Tomarán tiempo, no te voy a mentir, 10 años, 20 años, generaciones enteras, pero estoy seguro que la transformación del modelo educativo se está dando en estos momentos, que hay muchas cosas por mejorar, por supuesto, pero necesitamos el concurso de toda la sociedad para que eso se pueda dar. En la segunda parte de tu respuesta hablabas de medir, y yo creo que medir es clave, y creo que todo el mundo ha coincidido en que lo que no se mide no se puede mejorar. Eso volvió a quedar claro con el retiro de las pruebas de Panamá de las pruebas PISA. ¿Cómo entonces logramos evaluar a los docentes y que se entienda que ese es un paso clave para la mejora continua? Primero tenemos que saber que es dinero público de los contribuyentes.
de nosotros los pagadores de impuestos que están pagando los salarios de todas las personas que somos docentes. Por ende, somos servidores públicos y tenemos que estar sujetos al escrutinio público, es decir, a ser medidos constantemente. Eso es una premisa que yo creo que el dinero público es sagrado, comenzando por ahí. Dicho eso, Panamá debe aprovechar cualquier oportunidad para ser medido en el tema de educación. Te lo quiero poner de esta manera. Y ya sé que esto es un tema muy cliché y se ha conversado muchas veces, pero la comparación entre las pruebas TERCE o el estudio ERCE de UNICEF y la prueba PISA es de esta manera. El estudio ERCE es como si fuera un CAT, una tomografía computarizada. Observas la estructura anatómica, pero no ves tan el detalle. PISA sí te presenta una especie de resonancia magnética que permite ver el detalle específico y saber cómo optimizar la inversión. Ahora, que hay estudios mejores, por supuesto, pero eso no quita que debamos seguir midiéndonos en cada instante. Ya se nos acabó el tiempo, pero no quiero irme sin hacerte una pregunta muy rápida antes. Los gabinetes psicopedagógicos, ¿cómo se están abordando? ¿Qué fue lo que más afectó después de la pandemia, el tema de la salud mental? La verdad es que debo ser honesto, desconozco la realidad que se está dando en diferentes escuelas. Cada escuela es un mundo, pero adhiero a lo que mencionas. La salud mental yo creo que es la clave hoy en día, es el principal inconveniente. Te lo digo como estudiante, que siempre seré, te lo digo como docente. Uno no puede aprender bien cuando está deprimido, uno no puede detectar bien incluso y comprender bien las cosas cuando se está triste. Aprender a reconocer los sentimientos incluso de los mismos compañeros, sabiendo que esto es un tema muy incómodo, sabiendo que tu compañero en un momento específico puede estar teniendo ideas suicidas, yo creo que eso es algo que se debe ver y romper el tabú. Empecemos a hablar de salud mental. No me siento bien, estoy deprimido, hoy no es mi día. Yo creo que eso forma parte del Gestión de emociones. Gestionar las emociones. Olvidémonos de los números por un segundo. Pensemos en las emociones. Los números los aprendes, las emociones si no las controlas, creo que controlan. Nos controlan y yo creo que ya todos sabemos a dónde nos lleva eso. Joel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Qué bueno verte crecer. Gracias, Flor. Y a ustedes también gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el ingeniero y ahora docente universitario Joel Batista. Bueno, y ayuden. También.